Gracias. Eh, no, porque Valle, las cosas yo las mandé el viernes. Ya. Eh, pero mira, lo que podemos hacer, Valle, o para quien deba guía, ya, yo a veces se las puedo considerar como una última nota, pero la nota que está ya no la puedo borrar. Yo la puedo agregar así como una nota, entre comillas, nota recuperativa. Ya, así que para que no les baje o no les afecte tanto el promedio, podríamos hacer eso en ese caso. Ya, así que, Sí, como tú si me tengo un mandaste 2 la guía, regular, profe, si tengo ¿cómo? un 2 le puedo recuperar de una forma. O sea, el 2 ya quedó el 2. No, Ya, no, sí, porque que queda ahí, pero me refiero, yo puedo recuperarlo con otra nota. A ver, tenéis que sacarte encima de un 6 de las siguientes dos notas y ya estáis dados. sí, pero ahí lo vamos a ver. O sea, posiblemente podamos hacer así como una actividad final recuperativa para los que estén complicados con notas. Ya, pues ahí voy a inventar algo. Ya, sí, Gracias, vamos profe. a inventar algo. Ya, si volvamos con esto. Entonces, eh, ¿alguien quiere leer por casualidad? ¿Me da nota? Ya. ¿O nadie quiere leer? ¿O leo yo? Nadie quiere leer. Ya, bueno, yo. Ya, Felipe. En derivadas, ¿no? Sí. En cálculo diferencial y análisis matemático, la derivada de una función es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática, según se modifique el valor de su variable independiente. La derivada de una función es concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en cierto intervalo. Cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño, puedes hablar del valor de la derivada de una función en un punto dado. Ujú. Entonces, deja explicar la figurita. Entonces tenemos una función, que es la que está en rojo, ya, y una recta tangente, lo que está en verde, a un punto. Como dice ahí, la derivada de la función en el punto marcado es equivalente a la pendiente de la recta tangente. La gráfica de la función está dibujada, bueno, lo que me acabo de explicar. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de derivadas, estamos calculando la recta tangente. ¿Y qué tiene de importante esto? ¿Qué es lo que es la razón de cambio, entre otras cosas? ¿Ya? Dentro de las cosas que vamos a hacer algunos modelos o vamos a mostrar algunas cosas. Les voy a mostrar algunas cosas de modelo ya con derivadas, donde precisamente la inclinación que tenga la recta tangente, ya, por ejemplo, ahora está como inclinada así más o menos. Ya, entonces, si esto está muy inclinado, ya va a indicar que cambia muy rápido. ¿Qué es lo que cambia muy rápido? La variable independiente. ¿Y cuál es la variable independiente? La X. Pero la X puede ser cualquier cosa en la vida diaria. Puede ser el tiempo, por ejemplo, el tiempo, como le mencioné la semana pasada, el tiempo en que se reproducen ciertas bacterias. O puede ser, por ejemplo, la temperatura de algún lugar, o puede ser el peso que soporta una viga con respecto al tiempo, etcétera. Pueden ser muchas situaciones, ¿ya? Porque lo que está indicando es cómo cambia esto. Y ustedes saben que la vida está llena de cambios, ¿ya? Entonces, lo importante de esto es cómo modelar o cómo trabajar con estos cambios. Y existe esta herramienta, que son las derivadas. ¿Quieres continuar con la lectura, Felipe? ¿Otra alumna o alumno? ¿Dónde hay que leer? Un ejemplo habitual desde ahí. Hasta abajo. Ese párrafo. Ya, ¿quién quiere leer? Dale. Un ejemplo habitual aparece al estudiar el movimiento si una función representa la posición de un objeto con respecto al tiempo. Su derivada es la velocidad de dicho objeto para todos los momentos. Un avión que realice un vuelo transatlántico de 4.500 kilómetros entre las 12 y las 18 horas viaja a una velocidad media de 750 kilómetros por hora. Sin embargo, puede estar viajando a velocidades mayores o menores en distintos tramos de la ruta. En particular, si entre las 15 horas y las 15 y media, 15:30 o 15:30. 15:30,
recorre 400 kilómetros. Su velocidad media en ese tramo es de 800 kilómetros por hora. Para conocer su velocidad instantánea a las 15:20, por ejemplo, es necesario calcular la velocidad media en intervalos de tiempo cada vez menores, alrededor de esta hora, entre las 15:15 y las 15:25, entre las 15:19 y las 15:21. Bien. No sé si captan o la analogía o pueden tomar la analogía de cómo, fíjense, de cómo calcular. A ver, la velocidad instantánea es la velocidad que existe prácticamente en un chispazo de dedo. Es como sacarle una foto a un auto que se está moviendo y saber cuál es la velocidad. Esa es la velocidad instantánea, ¿ya? Pero en general, como muestra acá el ejemplo, el texto, uno tiene como la información de la velocidad media, la velocidad en tramos grandes o en tramos largos, por ejemplo, o en intervalos de tiempo mayores. Y si se quiere saber la velocidad instantánea, lo que hace aquí el diálogo, el texto, es ir achicando los intervalos de tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿esto, por ejemplo, está relacionado con el problema de la tangente que vimos la semana pasada con las secantes? ¿Se acuerdan de eso? La semana pasada con las secantes. ¿Eh? ¿Qué hacíamos con las Ya, secantes? ¿Se acuerdan? hacíamos el cálculo, ¿no? Sí, pero ¿qué procedimiento hacíamos con las secantes para llegar a obtener el límite, por ejemplo? ¿Qué pasaba con las secantes? O, no me acuerdo. Era el. Por Oh, ejemplo, no me mira, acuerdo. yo te voy a dibujar acá mismo, arriba de este mismo mono que está aquí en la pizarra. Por ejemplo, voy un poquito más abajo de eso. Tengo ese secante ahí, ¿ya? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo uno se iba acercando al punto que está en rojo? Ah, ya capté. Es que estaba X2 y X1, ¿no? Claro, ¿y cómo eran el Sí. X2 y el X1? ¿Cómo iba variando el X2 y el X1? P y Q, ¿no? P y Q, exactamente. Bueno, de hecho acá le llamamos. Es lo mismo que la velocidad instantánea, porque es Es casi lo la mismo que misma. la Esto instantánea. es lo que encontré en la web. ¿Qué? ¿Quién te metió ficha a ti? Pues no sé, es que ayer activé a OK Google. Ahora no Activa quiere. solo, sí. Sí, ahora no quiere. Ya, entonces ese P y Q lo que va ocurriendo es que va disminuyendo, ¿ya? Sí, Y lo mismo que está ocurriendo con la velocidad media, para obtener la velocidad media, hay que disminuirla a intervalos pequeñitos para poder obtener la velocidad instantánea. sí, ¿Ya? Esa velocidad instantánea es precisamente la recta tangente a la trayectoria del avión, ¿ya? Que podría estar representada perfectamente por esa parábola. De hecho, el avión parte en la Tierra, se eleva a una cierta altura, ya se eleva, etcétera, hasta que desciende. Es exactamente la misma situación. Estamos modelando con una parábola, por ejemplo, el registro de un avión, y si queremos conocer la velocidad instantánea en alguno de su tiempo de vuelo, necesitamos calcular una recta tangente a su trayectoria. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte, esa analogía, lo que yo estamos viendo? sí. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna duda? Déjenme cerrar la puerta porque están trabajando al lado. Ahí sí. O sea, igual se escucha ruido, pero 0.001 decibel menos. Bien, seguimos. Entonces, el valor de la derivada de una función, ¿ya? En un punto puede interpretarse geométricamente, ya que se corresponde con la pendiente de la recta tangente, que es lo que hablábamos recién, ¿ya? A la gráfica de la función en dicho punto. Profe, me estoy... ya no hay problema, Florencia, no hay problema. La recta tangente es, a su vez, la gráfica de la mejor
aproximación lineal de la función alrededor de dicho punto. La noción de derivada puede generalizarse para el caso de funciones de más de una variable. Bueno, eso es materia para cálculo 3 en la universidad. Con la derivada parcial y diferencial. Son cosas que se ven netamente en la universidad, que nosotros no vamos. ¿Ya? Entonces aquí está lo que habíamos hablado la semana pasada. Tenemos la misma parábola como en el caso anterior. El ejemplo, tenemos una recta secante PQ, y a la izquierda la manera en cómo se calcula la pendiente a partir de los puntos de coordenada, que son ese punto de ahí y ese punto de ahí. Ahí está P y ahí está Q. Entonces, el trabajo es que esta distancia que está indicada como x2 menos x1 vaya disminuyendo. Si esa distancia va disminuyendo, vamos a tener... Me equivoqué de lápiz. Bórrate. Si esa distancia va disminuyendo, vamos a tener rectas secantes como esa. Entonces, fíjense que aquí, entre ese punto, ahora la distancia disminuyó, ¿ya? Y también la distancia PQ también disminuyó. Podemos dibujar otra recta secante, por ejemplo aquí, donde el punto P quedó aproximadamente ahí, y el punto Q sigue estando ahí, y la distancia ahora es mucho menor. A esa distancia le habíamos llamado H, en la clase anterior. Entonces, aquí está definido el x2 como x1 como h, ¿ya? Y posteriormente, lo que se hizo acá simplemente fue despejar el x2 y llamarlo como x1 más h. Para calcular la pendiente, necesitamos conocer las coordenadas, la imagen de ese x2 y de ese x1, que corresponderían, voy a limpiar un poquito esto, que corresponderían a ese punto de ahí, que se corresponde a I2, ¿ya? Pero el I2 se calcula como f de x2, o sea, la función evaluando el x2, o evaluando el x2 en la función. Y el x1, que es el puntito que aparece ahí abajo, ya que vendría siendo el I1, mejor dicho. Y el I1, que es el puntito que está ahí abajo, ya igual se calcula como f de x1. Entonces, en vez de colocar I2 e I1 en la fórmula de la pendiente que está aquí a la izquierda, vamos a colocar f de x2 menos f de x1. ¿Ya? Y es exactamente lo que tenemos aquí, en esa línea que está ahí. ¿Para qué se hace eso? Para poder tener una mejor manipulación de estos parámetros nuevos que estamos considerando, como por ejemplo el h, que aparece ahí debajo del violeta. Entonces, como tenemos el x2 y el x2, como tenemos ahora nuestra fórmula de la pendiente en función de las imágenes ya sea f de x2 menos f de x1, podemos hacer un reemplazo cambiando el x2 por x1 más h, ¿ya? Y podemos cambiar el x2 menos x1 por el h, y finalmente me va a quedar esta expresión que está aquí a la derecha. Esa expresión que está a la derecha es una nueva expresión para calcular la pendiente. Sigue siendo la fórmula de la pendiente, no ha cambiado, solamente que hizo unos cambios de variables, hizo unos cambios en los parámetros. ¿Ya? Renombré con el parámetro h que habíamos mencionado anteriormente algunas cosas de la pendiente, pero es la misma. Esta fórmula que está aquí es exactamente igual a la fórmula que estoy indicando ahí con la flecha. Son la misma, solamente que se hizo unas pequeñas modificaciones. Profe, tengo una duda. Felipe. ¿Se puede reemplazar viendo la gráfica con los números, por ejemplo con x1 y con el valor de h? Sí se puede, y lo vamos a hacer en un ejercicio más adelante, el ejercicio Bueno. de ejemplo. Que eso nos va a permitir calcular la derivada, justamente cuando tú reemplaces los valores. Ya. Entonces, la semana pasada quedamos en la ecuación de la recta, hasta ahí llegamos.
esa que está ahí abajo es la fórmula de la ecuación de la recta. En general, ustedes, si es que se acuerdan, se calcula como I menos I1 es igual a la pendiente por X menos X1. Con eso ustedes calculan la ecuación de la recta. Para calcular esa ecuación de la recta necesitan conocer dos puntos, como por ejemplo el P y el Q, ¿ya? Porque recuerden que la pendiente que está ahí se calcula en función de los puntos de coordenadas P y Q, donde el punto P tiene coordenadas x1, y1, y el punto Q tiene coordenadas como x2, y2, ¿ya? Pero ahora ese M lo llamamos de distinta manera, lo llamamos así. Y por eso la ecuación de la recta, que se fijan en la misma, lo único que hice fue reemplazar la pendiente, ya que corresponde a todo este tramo que está ahí. Y tienes la ecuación de la recta para esta, para esta pendiente que estoy ajustando que sea tangente a la curva. Ahora, ¿cómo calculamos el valor de la pendiente? Para allá vamos ahora. Entonces, bueno, esto es un pequeño resumen que ocurre cuando el punto Q lo consideramos sucesivamente más cerca del punto fijo P. Entonces, eso es lo que yo le expliqué recién, cómo va cambiando el punto Q. Entonces, ustedes pueden apreciar que las distancias acá se están acortando, cada vez más se acortan, y ese es el parámetro H. ¿Ya? Entonces, la cosa es sencilla. Si la distancia llega a ser tan pequeña como que el H tienda a ser cero, obtenemos un problema de límites, en este caso. Sería un problema para aplicar límites. Entonces, las figuras que vimos anteriormente nos muestran cómo las sucesivas secantes P y Q se acercan cada vez más a la recta tangente de dicha curva. En el punto P, es decir, la tangente a la curva I igual a f de x, en el punto P, es el límite de las sucesivas secantes cuando el punto Q tiende hacia el punto P. Cuando Q se aproxima a P, o sea, Q tiende a P, ¿ya? El número H tiende a 0. Y eso es lo que vimos recién, que la distancia cada vez se acorta. Cada vez menor, prácticamente la distancia en algún momento va a ser 0. Cuando eso ocurra, la secante va a igualar exactamente a la recta tangente teórica que existe en esa curva. Entonces, ¿cómo calculamos la recta tangente? Así, ¿ya? La pendiente, como primero, calculamos la pendiente y posteriormente calculamos la recta tangente. Entonces, la pendiente, mt, de la recta tangente de la curva correspondiente a la función I igual f de x en el punto x1, y1 es esa que está ahí, ¿ya? Simplemente a la fórmula anterior que nosotros habíamos definido, con los cambios de variables que hicimos a partir de la fórmula pendiente, hicimos esos cambios de variables, le aplicamos el límite cuando h tiende a ser 0 y nos va a dar la pendiente. Y cuando conozcamos la pendiente, tomamos ese valor, que es el m, y lo colocamos en la ecuación de la recta y obtenemos la ecuación de la recta. Y se acaba el problema. Se ve un poco complicado, pero no lo es tanto. Vamos a hacer un ejercicio ahora de un ejemplo, ¿ya? ¿Duda, consulta hasta aquí? ¿Hasta este momento? ¿Alguien? Sí, tengo una pregunta con notas. Yo no tengo ninguna. Ya. Yo Entonces, ahora, tampoco. con respecto a lo que decía Felipe, fíjense que ahora me están dando el punto, 1.7, ¿ya? Entonces, ese punto tengo que... voy a tener que reemplazarlo en algún momento, que es lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, determinemos la ecuación de la recta tangente a la curva correspondiente a la función I igual f de x igual 3x más 4 en el punto 1,7. ¿Cómo se hace eso? Tenemos que usar la expresión 1, ¿ya? La expresión
Ahí está. La expresión anteriormente que ya le mostré, cómo se obtenía haciendo estos cambios de variables, y llegamos a la fórmula de la pendiente y le aplicamos el límite. ¿Ya? Justo no quería que mostrar eso. Entonces, tenemos nuestra función, lo vamos a escribir acá al lado, y igual f de x igual a 3x cuadrado más 4. Pero fíjense que la expresión dentro del límite me pide o me solicita evaluar y igual f de un x más un h. ¿Cómo podría escribir eso? ¿Cómo hago el cambio entonces? Tengo que hacer el cambio. Y igual f de x más h. O sea, tengo que escribir la función anterior, pero tiene que llevar el h entre medio. Fíjense que en la posición, recuerden que esto funciona, o la función funciona, o la función trabaja, ya con, si tengo ese x aquí, tengo que buscar dónde están los x dentro. ¿Ya? Pero ahora si tengo un x más h, ¿cómo me quedaría la expresión entonces de la función? Pregunta para ustedes. Profe, ¿qué pregunto? En la expresión del límite que tenemos acá abajo, ya, para calcularlo ahora con la información de la función que tenemos y el punto, ya, me está pidiendo un f de x más h, f de x1 más h. Entonces, tengo mi función. Mi función es esta que está aquí, ¿ya? A la derecha. Entonces, ¿cómo escribo el f de x más h entonces? A partir de la función. Es algo muy parecido a la función compuesta que una vez vimos. Es muy similar, pero más fácil que la función compuesta. Mucho más fácil. Ya ¿Qué tenemos hago? el valor de X, ¿no? Sí, pero sí, pero no lo puedo reemplazar todavía. Hay que Ah, hacer algo ya. otro. Necesito primero escribir ya la función en términos de h y de x, ya, porque Ya. acá me lo está pidiendo. O sea, escriba f de x más h. ¿Cómo quedaría la función en términos de f de x más h? Quedaría. No, ya no están dando el H, ¿no? El h es la letra que en algún momento va a ser Ah, 0, ya. ya que es Ok. el límite. Pues tendría que ver con el punto, ¿no? Eh, Me estoy equivocando. el punto lo vamos a ocupar en algún momento, pero todavía no. Porque primero, para poder evaluar el punto, ya necesito construir la estructura que está abajo, que es de la pendiente. Necesito encontrar eso. Vamos a tener que factorizar, simplificar en algún momento, pero por eso, lo primero es reescribir la función en términos de h, tal cual como aparece indicado ahí. Ah, ya capté. Ya. Entonces, Entonces, si la función es 3x cuadrado más 4, ¿cómo quedaría entonces la función en términos con h? el valor de X1 sería. ¿El valor de X1 es 3X al cuadrado? ¿O me estoy equivocando? Por ahí va, pero te falta el h. Entonces, sí. O tendríamos que separar el H, tendríamos que poner. O tenemos que. mm, Profe, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando el valor de H, ¿no? O el valor de X. El valor de h, a ver, el valor de h ya los sabemos entre comillas, porque el h en algún momento va a tender a cero. Ah, ya, ok. Ya, pero fíjate, si el h es cero y el h ya Ujú, está aquí, el h es cero, ya está ahí abajo, pero no puedo ujú. evaluar cero ahí, po. Ustedes saben que no puedo evaluar cero en el Sí. denominador. Ah, ya, entonces en ese caso habría Tengo que que tratar de factorizar eliminarlo. o algo. Exactamente. Ujú. Hay que tratar de Sí. factorizarlo de alguna manera. Ya, esos son los pasos posteriores que vamos a hacer. Ya. Pero antes de factorizar, tengo que construir la expresión que voy a factorizar. Y eso es lo primero. Tengo que construir esa expresión que voy a factorizar. Y la expresión que voy a factorizar se construye a partir de reescribir la función en términos de x más h. ¿Ya?
que es lo que está indicado ahí. Esa es la primera línea. ¿Qué es lo que es f de x más h? ¿Quién es f de x más h? Bueno, f de x más h, le voy a dar la respuesta yo, es 3 Es 3. multiplicado. Ah, ya, ok. Pero no sería la función. Ah, no, pues. El valor de f es 3. No, no. Ahora voy a reemplazar. Por eso le decía como es como una función compuesta. Porque en vez de Ah, colocar ya. x allá adentro, voy a colocar x más h y todo eso me va a quedar al Ah, cuadrado. al cuadrado, sí, ya. ¿Ya? Ah, una mini factorización, ya. Más 4. Esa es la primera parte. El f de x más h. El f de x también lo conozco. ¿Ya? De hecho, ahí está el cálculo. De hecho, es lo que hacen ahí abajo. El f de x más h es 3 por x más h al cuadrado más 4, y si resuelven ese cuadrado de binomio, porque en el fondo es un cuadrado de binomio, ya, de hecho este es x1, porque el x1 lo vamos a reemplazar, el x1 sale de aquí, esto es x1, y1, en algún momento lo vamos a reemplazar, todavía no, ya, entonces el f de x1 más h queda expresado de esta manera. Ya, si resuelven el cuadrado de binomio, lo voy a ir resolviendo yo al lado acá, les va a quedar 3 por x1. El primer término del cuadrado binomio, el primer término al cuadrado, que sería x1 al cuadrado, más el doble del primer término por el segundo término, más h al cuadrado, todo eso más 4. Y esto va a quedar como 3x1 al cuadrado más 6x1 por h, más 3h cuadrado más 4. Esa es la expresión que equivale a f de x1 más h. Ya, y si la comparamos con lo que aparece acá, es exactamente la misma expresión. Ya, eso es lo primero. Primer paso, construir f de x más h. Lo segundo, si seguimos viendo el apunte, ya sería escribir la expresión del límite. Entonces, eso que está ahí, como vimos, es f de x1 más h. Y la siguiente línea es f de x1. ¿Ya? El f de x, bueno, lo único que simplemente, que a mi función original, lo único que hay que hacer simplemente es colocarle el subíndice 1 abajo. Ya prácticamente, eso es lo que hay que hacer. Entonces, si tomamos, entonces, esta línea que está acá es f de x1 más h. Si tomamos la fórmula de la pendiente, m sub t es igual a f de x1 más h menos f de x partido por h. Si reemplazo, me va a quedar como 3x1 al cuadrado más 6x1 por h más 3h cuadrado más 4. Después dice menos el f de x, o sea, menos 3x1 al cuadrado menos 4. ¿Por qué menos 4? Porque la función es esta, y igual 3x1 al cuadrado más 4. Como lo están... esto es f de x. Como es menos f de x, o sea que estamos restando, le va a quedar menos 3x1 al cuadrado menos 4, que es la línea que puse allá abajo. Y todo eso está dividido de h. ¿Ya? Entonces hay algunas cosas que se pueden restar, de hecho, se pueden simplificar. Se puede restar el 3x menos 1 con el 3x menos 1, se puede restar el 4, se puede restar el 4. ¿Ya? Esto es un límite. El límite, cuando h tiende a 0 de la función m de t, es igual al límite cuando h tiende a 0, ¿qué es lo que quedó? 6x1 por h más 3h cuadrado y todo eso dividido de h. ¿Cómo resuelvo eso entonces?
Reemplazando, pero el problema es que si reemplaza abajo le queda 0. Sí, pues, pero hay que mirar un poco más. ¿Qué hay arriba, qué hay abajo? Numerador y denominador. Tiene que dividir por h al cuadrado. Eso se hace cuando era el límite al infinito. Ah, pucha, Pero este entonces límite ahora. tiende a cero. mm, No sé, profe, ¿qué se puede hacer? A ver. ¿Qué pasa con la h de Ah, arriba del numerador? numerador. En uno se multiplica por h y en el otro está al cuadrado. ¿Se podrían unir o no? ¿Y cómo hacemos eso? No, pues una es h y la otra es h cuadrado. Sí. Ah, podrían hacer que las dos estén al cuadrado. ¿Se puede hacer eso? Ah, no sé. Dígame usted. No. Ah, pucha. Más idea, el resto también puedo opinar. ¿Qué se puede hacer ahí? Mi opinión me da nota. Hay que ganarse la nota también, pues. Yo no estoy Mm, ganando, Rosa, yo estoy analizando todo así. ¿Qué más se puede hacer en esa línea? En el último minuto de clase que queda. Se Mientras puede tanto, factorizar, no sé, se de puede, 3x. se puede factorizar, pues eso es lo que hay que hacer. ¿Por Sí, cuánto po, vamos a factorizar? por 3, ¿no? En el caso del 6, No, ¿no? no, Por 2, por 1, no. Por h. por h. Se factoriza por h. El límite Bueno. cuando h tiende a cero. Ahora yo tengo noda, ¿no? Factorizamos por h. Ya un puntito base para la hora. ¿Cómo quedaría Pinal. cómo quedaría entonces la factorización? ¿Qué va a quedar dentro de paréntesis? Querías 3h, ¿Solo eso? ¿no? 6x. seis No. x uno por ahí sí. 6x1. seis Ahí sí, x uno más 3h. más 3h. Bien. Claro. Todo eso dividido por h y mágicamente el problema de las h se van. ¿Ya? Resolvemos el límite. Como el h tiende a cero, bueno, escribamos la última línea. Entonces queda el límite cuando h tiende a 0 de 6x1 más 3h. Y si h tiende a 0, esto de aquí es 0, por supuesto, 3 por 0 es 0. Sí. Finalmente queda 6x1. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente es 6 por x1. Pero, ¿en qué punto había que evaluar de x la pendiente? O al. En x1 igual a ¿cuánto? ¿Cuál era el puntito que había que evaluarlo? Bueno, si no se acuerda, va al enunciado Era y leemos aquí en el enunciado, en el punto... No, eso no es el ejemplo. 1.7. El O sea, 1.7. 1,7. Pero solamente, o sea, el 1 es el x, el 7 es el Sí, y, y el ¿ya? 7 Entonces el I. simplemente necesito el 1. Entonces en x igual a 1, ¿ya? En x igual a 1, en x igual a 1, la pendiente de la recta tangente es 6 por 1 y esto es igual a 6. ¿Ya? Entonces, la fórmula que encontramos recién acá, o el resultado, este resultado les va a construir cualquier recta tangente a cualquier otro punto, cualquiera, porque basta con colocar el número basta con colocar qué coordenada de x quiero y me va a dar el valor de la pendiente en la recta tangente. ¿Ya? Hasta aquí llegamos, terminamos la clase hasta aquí, no se me vaya nadie para pasarle la lista y Chao, profe. continuamos al jueves. ¿Ya? Yeah. Continuamos el jueves. Cursos. Domina cursos. Asistencia de tercero medio. ¿Había más cuando comenzó la clase? ¿Por qué ir menos ahora? A Diego Busto, supuestamente. Diego El Busto Diego le se pasó fue, algo. sí. Hoy día estamos a 3. Está Daniela Bernal. Sebastián. El Sebastián también había andado por acá, pues, y ya se fue, pues. Informante. Florencio Donoso también está. Felipe sí está.
Nevenka. No, me faltan varios equipos. Amparo. Rosenta Nevenka. Ya, gracias, Nevenka. Agustín Pach. El Bruno Jalil no está. Estuvo en algún momento, no recuerdo. Martín Lagos. ¿Por qué se van antes de que pase la lista? Tomás Pacheco. Sí está. Agustín Pacheco. Yo estoy acá. Sí. El Diego Augusto había estado. La Antonia, no sé qué le pasa a ella, que nunca más vino. Y Matías Vallejo. El Valle, si me habló, estaba. Ya, está libre. Let it go. Profe, No, entonces profe. la guía que subió ahora es como para subir la nota o no entendí mucho. Todavía, no, pues esta guía de Ah. materia, pero Ya. en algún momento, de algunos ejercicios que queden, lo que sí, estos ejercicios son de tarea, me los mando. Ya. Vale, perfecto. Pretendo terminar esta guía, el próximo martes, así como máximo. Ya. No puedo pasar más porque hay que trabajar con el álgebra y ahí hacer pesado con el álgebra derivada. Ahí los quiero ver. Ya, ¿Ya? vale. Ya, chiquillos, estamos ok. Ya, chao, profe. Nos vemos, que estén muy bien. Chau.